El economista Jorge González Izquierdo nos acompaña esta noche. Señor González Izquierdo, muy buenas noches. Bienvenido. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Un placer estar con ustedes en este primer día del año 2023. Queríamos empezar el año conversando con usted directamente por las implicancias que puede significar no manejar la economía bien este 2023. Hicimos mal la tarea del 2022, es por eso que tenemos la tasa más alta en la inflación en 26 años, ¿no? Por cuestiones externas, pero sobre todo también internas. Pudimos tal vez ahí frenar, menguar un poco el golpe, pero no hicimos bien la tarea. ¿Qué nos espera en el 2023? Eso es lo que vamos a conversar con ustedes, pero quisiera así a su manera tan didáctica que nos explique qué se hizo mal el año 2022 para poder tener esta inflación, reitero, la más alta en los últimos 26 años, señor González Izquierdo. Miren, el año 2022, la inflación promedio acabó en 8.46%, efectivamente, una inflación que no la veíamos hace más de 2 décadas. Pero la inflación de alimentos estuvo alrededor de 15%, casi el doble. ¿Y por qué es importante detenerse o singularizar la inflación de alimentos? Porque resulta que los sectores de menores ingresos en el Perú, los más pobres, o los pobres en general, del ingreso mensual dedican una fracción de 40-50% de su ingreso mensual a comer, a alimentos. Entonces, cuando los precios de los alimentos suben fuertemente, como el año 2022, alrededor de 15%, ¿a quién se golpea más? A los que más dedican de su ingreso a comprar alimentos. Es decir, a los que menos tienen, a los pobres. Por eso es que hay que singularizar más que la inflación promedio, la inflación de alimentos, porque está empobreciendo más a la gente. Dicho eso, vamos a responder la pregunta concreta que me han hecho. ¿Por qué? Miren, yo encuentro que hay dos factores, desde mi punto de vista, dos factores que explican esta inflación. La del 8.46, la promedio. ¿Cuáles son? En primer lugar, y en ese orden de importancia, el mundo, la inflación mundial. Lo que sucede, amigos, es que aunque no lo puedan creer, o les sea difícil de creer, la pandemia del COVID no solo trajo destrucción y muerte a nivel de la salud, también originó la inflación en el mundo. ¿Qué cosa dirán ustedes? ¿Que el COVID, la inflación? Sí. A lo largo del año 2021, la inflación en el mundo es esto. Básicamente porque subió el precio de los combustibles y el precio de los alimentos, pero derivados como consecuencia de los efectos colaterales del COVID. Y en el año 2022 nos llovió sobre mojado. ¿Por qué? Porque si bien la pandemia del COVID ya se estaba menguando, surge la guerra Rusia-Ucrania en febrero del 2022, con lo cual el precio de los combustibles, petróleo y de alimentos subió más todavía, y con un agravante ahí, sube el precio de los fertilizantes. Entonces, ¿qué sucede? El Perú importa bastantes fertilizantes, alimentos, básicamente 3, trigo, maíz y soya, y también importa combustibles. Entonces, si esos precios en el mundo están muy altos y yo los traigo al Perú, no por el hecho de venir al Perú van a bajar, no, pues entran también altos y te hacen subir los precios adentro del Perú. Claro. Ese es el primer factor en importancia de inflación mundial. Segundo, a esta sí es peruanaza. Son factores ya internos peruanos, básicamente son 3 factores internos peruanos. Primero, las expectativas. ¿Qué es eso?
La gente lo que tiene acá, si la gente se asusta y dice, uy, la inflación va a seguir, créame amigos, la inflación va a seguir. Porque lo que la gente tiene en la mente termina alterando su comportamiento y haciendo que eso se vuelva realidad. Entonces, las expectativas de la gente, lo que tiene en la mente, se ha empeorado. Le están agarrando miedo a la inflación. Segundo, los salarios, los ingresos. Si usted es un dirigente sindical en su empresa y va a negociar el pliego del año 2023 y sabe que la inflación ha sido 8.46 la promedio, ¿cuánto va a pedir mínimo? Mínimo, ¿cuánto va a pedir de reajuste? Pues por lo menos la inflación, pues. Entonces los salarios tienden también a subir, porque se están reajustando de acuerdo a la inflación pasada y a la esperada. Y eso te empuja más los precios hacia arriba. Y tercer factor, los fertilizantes. Ya han fallado, ¿se acuerdan que en el año 2022 4 intentos del gobierno de traer fertilizantes para venderlo barato acá fracasaron? Entonces, ¿qué pasó? Que los fertilizantes entraron al Perú carísimos y en algunos momentos desabastecimiento. ¿Qué provocó eso? Que vía costos de producción el precio de muchos alimentos hace esto. Claro. Porque al usar fertilizantes, si están más caros, ¿usted qué hace? Si compra algo que está más caro, también lo trata de traspasar pues, a sus clientes, ¿no es cierto? Claro, pues. Entonces esos son los tres factores internos que se sumaron al primer factor, el mundo, la inflación del mundo, y que te explican el 8.46%. Ahora, señor González Izquierdo, si bien es cierto, el factor exógeno no lo podemos manejar, son cuestiones ya del mundo. Las perspectivas internas, se tiene esta percepción o esta expectativa negativa, se tiene el reajuste del salario y se tiene la escasez de fertilizantes. ¿Qué tanto juega también esta negatividad de la inflación del año que concluye, el año que ya concluyó, el tema de la crisis política? No, mira, la crisis política, o sea, como yo lo llamo, la inestabilidad e incertidumbre política, social e institucional, directamente sobre la inflación, no ha tenido mayor efecto. Sí ha tenido un efecto importante sobre, por ejemplo, sobre la inversión privada, que la ha reducido casi a cero, eso sí. Pero sobre la inflación, su efecto importante ha sido bajísimo, bajísimo. Casi no se ha sentido su efecto directo sobre el aumento de precios. Esos están explicados por estas dos cosas que les he mencionado. Correcto. El mundo y esos tres factores nacionales. Perfecto. Perspectivas para el 2023, ¿no? Ya empezamos el año y lo vamos a iniciar primero con nuevas autoridades regionales y municipales y segundo con las amenazas de protestas nuevamente, ¿no? ¿Cómo ve al menos este primer mes del año? Estas amenazas, o sea, la inestabilidad apunta a que va a seguir. Eso te va a afectar fuertemente el ritmo de aumento de la producción, del empleo, de las oportunidades de trabajo adecuados y de recuperar ingresos perdidos para los trabajadores. Pero para la inflación es otra cosa. Miren, si ustedes me preguntan, oye González Izquierdo, ¿y qué crees que le va a pasar a la inflación? Pues ya explicaste el pasado, sí, pero más importante no es el pasado, pues es lo que viene. El futuro, exactamente. ¿Qué esperas la inflación este año? Escúchenme bien. Yo creo que la inflación este año puede tener este comportamiento. Bajar lentamente, no rápidamente, a lo largo de todo el año 2023, para que en los meses finales probablemente lleguemos a una inflación de alrededor de 3%, que es más o menos nuestra inflación normal. Pero va a depender de dos cosas, eso no es automático. ¿Y de qué cosas va a depender? Básicamente de dos cosas. Primero, que en el mundo
por ejemplo, no vuelvan a pasar esas catástrofes tipo guerra Rusia-Ucrania. O sea, ¿qué podría pasar? Que la guerra entre Rusia y Ucrania, que están ahorita entre dos, Aumente, se crezca. comience a Sí. esparcir a través de Europa. Ajá. Pucha diablo, ahí la cosa va a ser que en el mundo haga esto todavía más los precios. O que el rebrote terrible que está teniendo China del COVID ahora en diciembre se extienda otra vez por todo el mundo, pues, como en el año 2020. Pues. Entonces, ahí también nos va a agarrar. Ojalá no haya ese tipo de cosas a lo largo del 2023. Segundo, y presten oído a lo que voy a decir, que el programa que ha anunciado el señor ministro de Economía, Punche Perú, y lo está anunciando la presidenta Dina Boluarte también por todo donde va lo dice, y el ministro de Economía dice que con ese programa Punche Perú vamos a crecer más, vamos a crear más trabajo, vamos a crear más plata para los trabajadores, más ingresos, ¿no? Pero, como en el caso de un antibiótico, que uno puede tomar un antibiótico para curarme la infección a la garganta, pero puede tener un efecto secundario que me malora los riñones. Entonces, este programa Punche Perú puede tener un efecto negativo sobre la lucha contra la inflación. ¿Cómo ¿En qué así? sentido? A ver. Que si este programa Punche Perú implica que el gasto que va a hacer el gobierno sea un gasto, digamos, peligrosamente alto, entonces le complica la vida al doctor que cura la inflación en el Perú, que se llama BCR. Banco Central de Reserva del Perú. Entonces, lo que yo pido públicamente es que el señor ministro de Economía ojalá haya coordinado, y si no lo ha hecho, todavía está a tiempo, coordine el impacto del programa Punche Perú con el Banco Central de Reserva, para que no se contrapongan en la lucha contra la inflación. De eso también va a depender si la inflación a lo largo del 2023 hace esto o no. Ahora, lo que es cierto también es que ahora, este año al menos, va a depender mucho ya del gasto público. Ya la inversión privada ya no da más. O sea, como que ya dio todo lo que puedo dar y está en un piloto automático, si se puede decir así. O sea, ya no va a dar a más. No puede crecer tal vez por la inestabilidad que usted dice. Por lo tanto, ahora el papel va a depender ya del Estado y cuánto gasta y cuánto invierte. Claro. Ahora, ese es en materia de inflación. Lo otro que nos preocupa tremendamente es que va a pasar a la producción. ¿Por qué? Porque en la medida que la producción crezca, las ventas crecen. Y si las ventas crecen, las empresas comienzan a levantar cabeza. Entonces es muy importante que la producción crezca. ¿Qué nos pasó el 2022? La producción ha crecido, sí, pero asícito, poquito, e insuficiente. Vamos a crecer debajo del 3%. Y eso es claramente insuficiente para resolver los problemas fundamentales de la sociedad peruana. Oye, y el 2023, no quisiera yo que se repita el 2022. Por eso es que el gobierno de la presidenta Dina Boluarte ha lanzado el programa Punche Perú, pues para que no se repita. Ajá. Y si el 2022 crecimos así, que el 2023 crezcamos un poco más. Por eso estamos implementando el Punche Perú. Entonces, en la medida que ese programa de Punche Perú que ha anunciado el gobierno, la señora Dina Boluarte, tenga éxito, como todos queremos, es probable que este año la producción mejore, crezca más que el año pasado y los negocios comiencen a estar más agilitos, recuperando más su terreno perdido. Y en materia de empleo, también es fundamental, porque muchas veces la gente dice, ¿y de qué depende que se cree trabajo? ¿De qué? ¿Me pueden explicar? ¿Por qué hoy día no hay tanto trabajo? Porque hoy día la gente busca chamba y no encuentra.
y se tiene que poner a cachuelearse, a taxiar, etc. ¿Por qué? ¿Alguien me puede explicar? Sí, yo se lo puedo explicar. Y se lo voy a explicar con un refrán que tenemos acá en el Perú. ¿Cuál es? Del cuero salen las correas, ¿no es cierto? Entonces, si yo quiero producir más correas, sacar, producir más correas, más correas, más correas, ¿qué es lo primero que tengo que pedir? Que el cuero crezca, crezca, crezca. Porque si el cuero no crece, ¿de dónde saco más correas? Pues Claro. eso pasándolo a la realidad del Perú. ¿Qué significa? Que si yo quiero sacar, ofrecer más trabajo, más empleo, más puestos de trabajo adecuados, ¿qué es lo primero que tengo que pedir? Que el cuero crezca. ¿Y cuál es el cuero? Que la producción crezca, pues. Y eso viene de la mano con la estabilidad que tiene que existir en Así el es, país. así ya ven, ya me entendieron. Y eso obviamente, mientras haya una inestabilidad brava, eso no se va a dar, pues por más programa Punche Perú, pues eso no se va a dar. Ahora, tenemos un panorama, y para concluir, señor González Izquierdo, en ese sentido de la estabilidad o la inestabilidad, mejor dicho, la tenemos clara. ¿Por qué? Se vienen protestas. Se sigue pensando en el adelanto de elecciones de 2024. Ahora está en agenda la Asamblea Constituyente. En fin, o sea, la inestabilidad está allí, está a flor de país, podemos decir. Sí, mira lo que les voy a decir. Yo creo que el gobierno de la presidenta Dina Boluarte realmente va a gobernarlo hasta julio, agosto de este año. Oye, ¿por qué? Me dirán ustedes, ¿por qué? Porque ya empieza, pues, en el segundo semestre, ya empieza la campaña electoral, pues, para presidente y para congresistas. Ya empieza, pues, ya empieza. Y ustedes saben que cuando la campaña electoral empieza, todo se mueve. Todo se mueve. Ya el gobierno como que pasa a segundo plano. Ya. Todo se mueve porque la votación va a ser en abril. Exacto. Entonces, básicamente podemos aspirar a tener, en el mejor de los casos, estabilidad de los primeros 7, 8 meses de este año. Porque después, con plena campaña ya, ¿se imaginan ustedes, amigos, si Antauro Humala puede candidatear lo No, que va a prometer? ahí sí O apaguemos. otros candidatos, lo que salgan y puedan No, prometer. ya el Y país no da para se más. crea inestabilidad, pues. El país no da para más. Ahí sí apaguemos la luz, ¿no? Así de simple. Señor González Izquierdo, el último consejo, sugerencia, recomendación, como quiera llamarlo, a los ciudadanos, a las personas de a pie, a las familias que nos están mirando. ¿Qué les puede aconsejar? Mire, en estos momentos de tanta incertidumbre, porque realmente no sabemos lo que va a pasar y no sabemos quién va a salir elegido. Cuidado, mire lo que nos pasó con el señor Castillo. Cuidado, no sabemos quién va a salir elegido, ni qué congresistas van a ser los nuevos. No sabemos. Entonces, en este momento de tanta inseguridad e incertidumbre, yo les recomiendo, amigos, que prioricen su gasto. Los que son padres de familia, acuérdense que en febrero ya empieza la matrícula. Exacto. Ya empieza la matrícula. Voy a tener que gastar en uniforme, voy a tener que gastar en cuadernitos, en lápices, en libros. Cuidado. Entonces mi recomendación es ajustense el cinturón, gasten lo necesario y si tienen capacidad de ahorro, aunque sea chiquita, ahorren, por favor, para que mientras pase esta incertidumbre, esta inestabilidad y podamos ver, ojalá, por el bien de nuestro querido país, podamos ver un horizonte de 5 años ya, ¿no? Que nos dé estabilidad. Señor Jorge González Izquierdo, le agradezco infinitamente por estar esta noche con nosotros en este primer programa, porque justamente queríamos escucharlo a usted, que nos dé este panorama de lo que podríamos tener este 2023 y sobre todo esta última recomendación que creo que puede de alguna manera ayudar a cada una de las familias en nuestro país. Señor González Izquierdo. Gracias a ustedes y que Dios nos bendiga a todos. Ya, gracias. Un abrazo fuerte también.